¿Cómo están? Muy buenos días. A ver, vamos a iniciar el día de hoy. Mis buenos días. Buenos días. A ver, vamos. Aburto Segarra, Alfaro Revilla, Bazán Cabrera, Blas Urbano, Carguapoma. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Bien. Casavilca. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Casio Gavino. Presente, profesora. Buenos días. Buenos días. Chambilla. Chisa Torres. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Espíritu Celaya. Gómez Salas. Presente, profesora. Buenos días. Buenos días. Guerra Huarcaya. Presente, profesora. Buenos días. Buenos días. Lozano y Parraguirre. Presente, mis. Buenos días. Buenos días. Meléndez Bolívar. Presente, buenos días. Buenos días. Moreno. Mori. Presente, profesora. Buenos días. Buenos días. Pereira. Príncipe. Presente. Buenos días. Ruiz Yunca. Saboya Cachique. Sarmiento. Carguapoma. Presente, profesora. Buenos días. Buenos días. Tananta. Torres Cruz. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Vela. Villamizar. A ver, ¿quiénes faltan, por favor, en la asistencia? A ver, levanten la mano. Saboya, profesora, presente. Ya, a ver, muy bien. Luis Yunca, Saboya, ¿quién más? Espíritu, ya. ¿Alguien más? Ya, a ver, vamos a empezar, ¿ya? Ya, ahora vamos a empezar un nuevo tema. Ya nosotros hemos visto lo que viene a ser la bioseguridad, hemos visto lo que es lo básico, que viene a ser los principios de la bioseguridad, en la que se incluye la universalidad, el uso de barreras y también lo que se refiere a la eliminación de material contaminado, ¿no? La eliminación adecuada de material contaminado. Aparte de ello, tenemos también las precauciones universales, que viene a ser el uso de guantes y el lavado de manos. Ya también vimos eso y hemos realizado, bueno, los que faltan ya saben que tienen que enviar su video, tienen hasta el día lunes todavía para poder realizarlo y enviarlo, acerca del lavado de manos. Y para los que ya hicieron la reconstitución de medicamento, o bueno, la disolución de medicamento, ya no hay problema, pero los demás que no pudieron realizarlo por diferentes motivos, igual hasta el día lunes. Muy bien, Pereira. Ya, Pereira. A Chambilla, muy bien.
Listo. Ahora sí, vamos a empezar con este tema, que también es muy importante. Es necesario conocerlo acerca de lo que es materiales y equipos en inmunización. Ya, o sea, ¿qué es lo que nosotros necesitamos básicamente cuando estamos dentro del servicio de ESNI, que es la Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones? Muy bien, aborto. Ya. Listo. A ver, primero tenemos o debemos tener en cuenta las normas de administración. Para todo el personal que trabaja en esta área es importante primero actualizarse en inmunizaciones. ¿Y por qué? Porque si bien es cierto, lo básico, lo principal, se, ya lo tenemos en cuenta, ya lo tenemos dentro de la norma, ¿no? Nosotros manejamos siempre la norma técnica dentro de cada servicio, dentro de cada estrategia, y en este caso viene a ser la estrategia de inmunizaciones. También tenemos nuestra norma técnica, pero hay ciertas cosas que van variando. Cada cierto tiempo, como bien saben, se va apareciendo nuevas enfermedades. En este caso, hay algunas enfermedades que pueden ser inmunoprevenibles, o sea, que se pueden prevenir gracias a las vacunas o los biológicos. Ok, Casavilca, gracias por informarme. Ya, entonces, hay ciertas o pequeñas cosas que cambian, que se agregan cada cierto tiempo, pero es bueno actualizarse cada año, ¿ya? Por ejemplo, a ver, hace un tiempo nosotros llevábamos lo que era las vacunas a los 2, 3 y 4 meses, ¿no? Pero, ¿cómo se llevaba? Había una vacuna que se llamaba la tetravalente, o sea que protegía contra 4 enfermedades. Claro, manejábamos la penta y la tetra, pero después se vio por conveniente cambiar ese tipo de vacuna y solamente quedarnos con lo que era la pentavalente, ¿ya? Entonces esas cosas van cambiando así. Y solamente es cuestión de acomodar a nuestro esquema la nueva vacuna que está ingresando o la modificación que se está realizando, ¿ya? Entonces no es tampoco como para cambiar todo el esquema nacional de vacunación, sino que, como les vuelvo a repetir, siempre es bueno actualizarse. Hay ciertas técnicas también en cuanto a lo que son los inyectables, las inyecciones, la bioseguridad, que también se van implementando y es bueno siempre ir a las capacitaciones, ¿no? Listo. Es importante. Nada en lo que es la carrera de la salud es fijo. Siempre hay algo que se va a cambiar. Hay que permanentemente actualizarnos. Y otra cosa, otra norma que nosotros debemos cumplir también como base viene a ser el lavado de manos, el adecuado lavado de manos. ¿Cuál era el tipo de lavado de manos que nosotros debíamos utilizar? ¿Cuál de los tres que nosotros habíamos visto? El clínico, profesora. El clínico, muy bien. El tipo de lavado de manos clínico o médico, también como se le conoce. Si ustedes buscan en internet, quizá así lo pueden encontrar, ¿ya? Que por lo menos debe durar de 40 a 60 segundos, dependiendo de el lavado, dependiendo también de lo que son los materiales con los que contamos, ¿no? Listo. Entonces, eso es importante. Preparación del material. ¿Qué materiales nosotros vamos a usar, vamos a necesitar para lo que viene a ser
la inmunización. Una de ellas viene a ser los guantes. Ya les he dicho, no siempre de repente contamos con guantes porque últimamente los materiales son muy escasos. El material que se reparte es primordial o se usa solamente en ciertas ocasiones porque a nosotros nos dan las cajas de guantes, los guantes de procedimientos, no los quirúrgicos, ¿verdad? Entonces estos vienen en 100, ya todo en una caja, ¿no? 100 pares. Entonces nosotros también cuando nos entregan lo que viene a ser el material que vamos a utilizar, nosotros tenemos que sustentar para qué lo estamos utilizando, ¿ya? Y en algunas ocasiones, como les mencioné en las anteriores clases, solamente con un buen lavado de manos, en el caso de vacunas, sí podemos aplicar, ¿no? Cuando es en otras situaciones especiales, por ejemplo, cuando sí hay contacto con fluidos, por ejemplo, en una curación, lo que viene a ser recolección de muestras, en eso sí necesitamos obligatoriamente y sin dudarlo el uso de guantes para la aplicación de medicamentos también, por ejemplo, en la vía endovenosa, ahí hay mayor cantidad de presencia de sangre, entonces también ahí es necesario utilizar los guantes, ¿ya? Pero siempre nos reparten para que nosotros tengamos la prioridad en ciertos procedimientos. Muy bien. O en el caso que de repente el paciente tenga algún tipo de infección y pues que se pueda transmitir a través de la piel, ahí sí necesariamente utilizamos también los guantes. Listo, las gasas. ¿Para qué son las gasas? Las gasas en algunas ocasiones es necesario para poder colocar en la riñonera, ¿no? Para mantener nuestro espacio, el lugar donde vamos a colocar nuestros materiales de manera limpia. Las gasas vienen estériles, ¿no? Las gasas también las podemos utilizar cuando son pequeñas porque hay de diferentes medidas de gasas. Nosotros podemos utilizarlo también en caso no tengamos torundas de algodón, aunque es difícil, ¿ah? Cuando se necesita hacer una curación, inclusive también las gasas, ¿no? Pero aquí también lo utilizamos en lo que es inmunización, para colocarlo en lo que es la riñonera. También utilizamos la riñonera, que viene a ser un material que, como ustedes saben y como pueden apreciar, tiene la forma de un riñón, ¿no? Por eso se le denomina así. Puede ser de acero quirúrgico, ¿no? Es un material inoxidable, o también puede ser de plástico. Hay de diferentes materiales, aunque lo más recomendable es utilizar de acero quirúrgico, ¿ya? Porque es más fácil también de eliminar los microorganismos. Muy bien. Y tiene dependiendo también del uso que nosotros tengamos con la riñonera, tiene una durabilidad bastante amplia. Después vamos a necesitar las jeringas y agujas que sean exclusivas de uso para inmunizaciones, ¿no? Las jeringas que más utilizamos son las de 1 mililitro, que ahora las vamos a ver. También vamos a hacer unas pequeñas prácticas con lo que es las jeringas de diferentes tamaños, de todas maneras, para que ustedes conozcan las jeringas que pueden venir desde 1 mililitro hasta 20 mililitros de capacidad, pero las que más utilizamos aquí son las de 1, las de 3 y las de 5. ¿Por qué? Las de 1 para poder aplicar la vacuna y las de 3 y las de 5 para poder disolver las vacunas, para poder reconstituir las vacunas. Y las agujas exclusivas también para poder, de un solo uso, ¿no? Para poder aplicar la vacuna y además también para poder disolver.
Eso quiere decir que nosotros utilizamos las agujas número 25 mayormente, que vienen con la jeringa de 1 mililitro. Después también utilizamos las jeringas de 22, las jeringas de 18, que son más grandes, para poder disolver, ¿ya? Muy bien. Algo que nunca debe de faltar viene a ser el algodón. El algodón es muy importante, ¿ya? El antiséptico. ¿Cuál es el antiséptico? El antiséptico viene a ser, en este caso, el alcohol, ¿no? El alcohol ahora también se utiliza. Antes se utilizaba solamente el alcohol, ahora se utiliza también un jabón antiséptico. Y ustedes dirán, ¿para qué el jabón? Muchas personas cuando llegan a la estrategia o al servicio o cuando se hace vacunación de casa en casa o cuando se hace campañas de vacunación, no siempre todas las personas tienen la misma forma de aseo, no tienen la adecuada limpieza. Entonces nosotros tenemos que asegurarnos previamente con este jabón antiséptico que viene en gel. Nosotros utilizamos una toronda de algodón, le echamos el jabón antiséptico y limpiamos bien la zona donde vamos a aplicar. Después le colocamos el alcohol. El alcohol, ya ustedes saben de qué porcentaje. ¿Cuál es el porcentaje más adecuado? El de 70%. El de 70%. Muy bien. Ajá, el de 70 grados, ¿no? Porque el de 96 se evapora muy rápidamente y pues no Rápido tiene se tiempo. desvanece. Exacto. Es claro, si bien es cierto, es más puro, pero la probabilidad de que pueda eliminar ciertos microorganismos también es rápida. No, o sea, es muy volátil. Listo. Entonces nosotros utilizamos mayormente el de 70 grados. Listo. Ya eso, para eso se utiliza el antiséptico. Después también utilizamos los diluyentes, tenemos los diluyentes y obviamente las vacunas que vamos a utilizar, que ya ustedes conocen por el calendario nacional de inmunizaciones. Ya acuérdense, tienen que aprenderse ese cuadro que ya hemos realizado, que ya hemos tomado el examen, pero si bien es cierto, no es para aprendérselo al instante nada más, sino mantener ese conocimiento hasta el final. De repente en cualquier momento les puedo volver a tomar otro examen, quizá de ese tema, y ustedes tienen que estar preparados, ¿ya? Porque ese es el tema más importante que nosotros tenemos en vacunación, ¿ya? Listo, entonces, como les decía, tenemos que los diluyentes y sus vacunas, ¿no? También otro material que utilizamos viene a ser las galoneras o las cajas de bioseguridad donde desechamos los materiales punzocortantes, ¿no? Ahí desechamos lo que vienen a ser las agujas, desechamos las jeringas y desechamos también los envases o los viales de vidrio, ¿ya? ¿Por qué? Ojo, las vacunas, de todas maneras, los envases en los que vienen, así sean de vidrio, ¿no? O en algunos casos son de plástico, como las jeringas precargadas, pero siempre queda un resto de contenido. Por más que nosotros aspiremos con la aguja al mínimo en las paredes de este envase, siempre queda, ¿no? Un resto. Entonces, este resto, acuérdense que las vacunas son hechas a base de microorganismos. Pueden ser atenuados, pueden ser muertos, pero pueden contaminar. Entonces, después de aplicarlos, nosotros no podemos manipularlos, ¿no? Porque podemos desencadenar una contaminación cruzada. Por eso no se elimina en la bolsa común, sino se elimina en lo que es la caja de bioseguridad. Muy bien. Y por último también tenemos la bolsa de desechos. Por último no, me falta uno.
la bolsa de desechos, que normalmente viene a ser o de color rojo o puede ser también la de color negro, porque nosotros manejamos materiales comunes y materiales contaminados, ¿ya? Y ahora sí, por último, tenemos este de aquí, este material que también lo utilizamos, viene a ser el tambor, ¿ya? Aquí colocamos las torundas o tórulas de algodón. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay una especie de agujero. Ese agujero permite que el algodón que se encuentre dentro, ya preparado, las torundas, respiren, ¿no? O sea, que ingrese aire. Nosotros podemos rotar esta parte del tambor y ese agujerito permite el ingreso de aire. Porque cuando está muy cerrado, puede formar hongos, puede también formarse humedad y la probabilidad de que también se formen otros microorganismos es bastante alta, ¿no? Es muy bien. Esos son los materiales que utilizamos. El uso de la jeringa apropiada. Ojo, aquí es uno de los materiales que más utilizamos y tiene que ser definitivamente una jeringa descartable o autodestructiva por cada dosis de vacuna administrada. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, pues nosotros vamos a eliminar después del primer uso. No podemos reutilizarlo, especialmente para lo que son diluyentes, ¿no? No podemos estar utilizando la misma jeringa. Podemos decir, pero es solamente para diluir una y otra vacuna. No, tiene que ser específicamente una jeringa para cada uso, ¿ya? Como les había mencionado, hay diferentes tipos de jeringas. Las jeringas descartables, que nosotros pues conocemos, las comunes, las autodestructivas, utilizando una máquina especial para poder destruir lo que es la aguja para que no genere algún accidente. Y por último tenemos las jeringas con la aguja retráctil, ya que ya les voy a enseñar también cómo es este tipo de jeringa. Una jeringa descartable o autodestructiva para cargar el diluyente por cada frasco de vacuna preparado. Por eso les decía, a veces utilizamos también este tipo de jeringas, no solamente para aplicar la vacuna, sino también para diluir las vacunas que vienen liofilizadas o vienen en polvo, ¿no? Entonces, igual, es una jeringa para cada vacuna, para cada dilución. Listo. Otra de las cosas que nosotros debemos tener en cuenta viene a ser aplicar los 5 correctos. En realidad, nosotros inclusive podemos utilizar hasta los 10 correctos, ¿ya? ¿Qué incluyen los 5 correctos? En primer lugar, usuario correcto, vacuna correcta, dosis correcta, fecha correcta y vía correcta. ¿Son parecidos a los 5 correctos de la administración de medicamentos? Sí, es muy parecido, muy similar. Solamente varía en ciertas cosas. A ver, vamos a explicar cada uno de ellos. ¿Alguien me podría decir qué significaría o qué implicaría usuario correcto? Profesora, que el paciente esté sano, que no tenga fiebre. Ya podría ser. Muy bien, Carguapoma. ¿Alguien más? ¿Qué significaría usuario correcto? Que no tenga alergia a ningún medicamento. Ya. Ese es otro, ¿cómo decir? Otro correcto, ya. Que no implica dentro del usuario. A ver, Que esté en la fecha indicada, profesora. ya te fuiste a fecha. Ya te fuiste a fecha correcta, Saboya. Ya, muy bien. Ya.
A ver, vamos a explicar un poquito. ¿A qué se refiere con usuario correcto? Usuario correcto se refiere a que nosotros tenemos que verificar, tenemos que ratificar bien la persona a la cual se le va a administrar la vacuna. ¿Ya? Ustedes, por ejemplo, cuando están dentro del área de vacunaciones, ustedes reciben la cartilla de vacunación. Ustedes la reciben. Ojo. Entonces, en este caso, al recibirla, tienen que verificar, porque reciben varias, ¿no? Porque hay varias mamás en espera. Entonces, reciben varias y tienen que verificar nombres y apellidos. ¿Por qué? Puede pasar, puede suceder que se dé lo siguiente. Puede ser que de repente el paciente o el usuario tenga un homónimo. ¿Qué significa un homónimo? Un nombre parecido, igual. Igual, claro, un nombre igual. A veces suele tener el nombre y el apellido igual. Entonces, si es un usuario que no le corresponde esa vacuna o medicamento, estaríamos cometiendo una negligencia, un error. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta esto, que tenemos que verificar. Puede pasar. A veces hay un Juanito Pérez y también hay otro Juanito Pérez. Entonces hay que verificar nombres completos y apellidos completos. Aunque parezca para algunas personas absurdo, pero no, para quién va a caer la responsabilidad es obvio para el personal de salud, ¿ya? Entonces, a eso se refiere con el usuario correcto. Eso es uno. Segundo, vacuna correcta. Ya ahí les di una premisa. ¿A qué se refiere con vacuna correcta? Para verificar, profesora, cuántos pacientes hay para que esa vacuna sea administrada. Ya, Administrar la vacuna correcta, pues, ¿no? No confundirse con otra vacuna, sino que sea la correcta. Como usted dice, ver la cartilla y ver cuál es la vacuna que le corresponde. exacto. Claro, verificar la vacuna que le corresponde, porque a veces puede pasar que el paciente, de repente, la mamá lleva a su niño, ha estado enfermo y el niño ya tiene 6 meses, supongamos, ¿no? Y nosotros suponemos, por lo que tiene 6 meses, que le toca la tercera dosis de pentavalente, le toca su antiinfluenza y le toca lo que es la APO, supuestamente, por lo que tiene 6 meses. Pero cuando nos fijamos en la cartilla, ha estado retrasado en sus vacunas y le toca todavía la de los 4 meses. Por eso es importante verificar qué vacunas son las que les corresponden. Muy bien. La dosis correcta, la cantidad de vacuna que nosotros vamos a aplicar. Eso es muy importante y eso también ya lo sabemos, ¿no? Si bien es cierto, hay vacunas que son monodosis, que ya vienen con su dosis precisa y exacta, pero hay algunas que son multidosis y es necesario saber qué cantidad es la que se le aplica, ¿ya? Fecha correcta también. Nosotros nos guiamos bastante en lo que es la cartilla de vacunación, porque ahí está toda la información que necesitamos. Y si no estuviera, para eso también nosotros manejamos unos formatos de manera interna para poder verificar cómo es el avance de las vacunas en nuestros pacientes. La dosis, la fecha correcta. La fecha, cuando nosotros ya se le ha aplicado la vacuna al paciente, al usuario, la fecha siguiente se le coloca con lápiz para que la persona, para que la mamá o para que la misma persona adulta recuerde cuándo es que le toca su próxima dosis, ¿ya? Entonces verificar las fechas. Las fechas no pueden ser antes, no se puede. Pueden ser después, sí, es válido, pero no antes de la fecha indicada.
Por ejemplo, en la del COVID, no te permitían vacunarte así fuera 2 días antes de tu dosis que te corresponde. No, tiene que ser el mismo día o de repente si has estado enfermo, esperar a que termine el proceso infeccioso y ya ahí recién podías regularizar tu vacuna, ¿no? Después tenemos lo que es la vía correcta. ¿A qué se refiere? Saber precisamente en qué vía se le va a aplicar la vacuna. Por ejemplo, lo que es la vacuna BCG, ¿en qué vía se administra? Intradérmica. Intradérmica. Lo que es la vacuna antiamarílica, ¿qué vía se administra? ¿Por qué vía? Ah, ya ven, no se acuerdan. La antiamarílica, ¿por qué? Cutánea, mis. Subcutánea, claro. Tienen que acordarse por qué vía se administra, ¿ya? Lo que es, por ejemplo, la IPV, ¿qué vía utiliza? Brazo, profesora. No, vía, no zona. Intramuscular. Intramuscular, Intramuscular. claro, intramuscular, claro, muy bien. Entonces, nosotros tenemos que saber cuál es la vía que se administra, porque imagínense, si yo una vacuna que le corresponde aplicar por vía intradérmica y la aplico por otra vía que no le corresponde, no va a hacer efecto, ténganlo por seguro, no va a proteger al niño, ¿ya? Entonces es importante. No es que, ya qué importa la vía si igual llega. No. Si no, entonces, para todo caso, todas las vacunas serían por vía intramuscular o por vía subcutánea. Si igualito va a proteger. No, es dependiendo, ¿ya? Y algo que también, aparte de estos 5 correctos, por eso he colocado ahí estas figuras, es importante verificar otros datos. Por ejemplo, primero, la fecha de vencimiento de los biológicos, de las vacunas, ¿no? Siempre es importante verificar, ¿ya? Es importante verificar lo que dijo también su compañera hace un momento acerca de las alergias, ¿no? Si es que tiene alguna alergia el paciente, también es importante. Es importante antes de aplicarlo. Nosotros no vamos a esperar a que tenga alguna reacción, sino preguntarle si en la anterior vacuna su hijo, su niño de repente presentó una reacción alérgica, no en el mismo lugar, sino cuando llegó a su casa, ¿ya? Entonces preguntarle, dependiendo de eso, se le aplica y se espera a que el niño un tiempo, ¿no? Se le pide que espere 15 minutos, media hora para poder verificar, ¿no? Y si no, pues dependiendo del criterio tampoco se le administra. La fecha de vencimiento es muy importante porque aunque digan, ojo, esto ténganlo en cuenta, esto se aplica tanto para biológicos, para cualquier tipo de material médico, ya sea cualquier insumo, porque todo ahora tiene una fecha de caducidad, todo, hasta inclusive los guantes tienen fecha de caducidad. Entonces es importante que nosotros verifiquemos, veamos, ¿no? En este caso, algunas personas dicen, de la fecha de vencimiento todavía dura unas 4 semanas, dura una semana más. No, no sabemos cómo puede reaccionar el paciente. Puede ser que tenga una hipersensibilidad del paciente. Y si así haya pasado un día después de la fecha de vencimiento y el paciente presenta una reacción, ¿culpa de quién va a ser? Culpa va a ser de nosotros, ¿no? Por no haber seguido las indicaciones. Muy bien. A ver, por ejemplo, en este caso,
¿Cuál es la fecha de vencimiento de aquí? En esta, 2009. 2009. 2009. Esa. 2009. Miren, fíjense aquí dice lote EXP. EXP significa Expedición. expiración. 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 Ajá, la expiración también viene a ser una forma diferente de decirle fecha de vencimiento, ¿no? O sea, no vamos a esperar que diga explícitamente fecha de vencimiento o FB. También puede decir expiración, ¿no? La que está aquí arriba, la que estoy señalando, es el lote, el número de lote que también por ejemplo, para los farmacéuticos, para los de farmacia, es muy importante para poder almacenarlos, para saber cuál de los medicamentos va a salir primero. Llegan por lotes, o sea, en paquetes, por decirlo así, ¿no? Y para ellos es importante, ¿por qué? Porque si de repente alguna de las vacunas presenta alguna reacción y no solamente es un caso aislado, sino que se manifiesta de manera seguida, hay que verificar si son del mismo lote. Si son del mismo lote, entonces todo el lote se retira, se quita, ¿ya? De lo que es el uso del paciente. Muy bien, tiene su importancia. Pero para nosotros es importante la fecha de vencimiento o expiración o caducidad, ¿no? Listo, entonces en este caso solamente viene el año 2009. ¿Eso qué quiere decir? Que todo el año 2009 hasta diciembre tiene opción para poder utilizar, ¿ya? Aunque ahora muy raros viene así solamente la fecha o el año, mejor dicho. No, viene más específico, ¿no? Hasta el mes y el año. Y en algunos casos inclusive hasta el día. Vamos a ver. A ver, vamos a ver cada uno de ellos, ¿ya? Ustedes me van a escribir en el chat. Sí, en el chat me van a escribir, por ejemplo, de este medicamento. ¿Cuál es la fecha de vencimiento? En el chat, por favor, me van a decir, ¿ya? Me van a escribir mejor. No me van a decir, me van a escribir. Ajá, muy bien, Vela, muy bien, Mori. El 8 del 9 del 2016, profesora. No, en el chat escríbanme. En el chat, fíjense. Aquí, del primerito, del primerito. Ojo. Miss, Escríbanmelo, escríbanmelo, no me lo digan, escríbanlo ahí en el chat. Sí estoy leyendo sus respuestas, solamente que no aparece para todos, solamente lo estoy observando, lo estoy visualizando yo, nada más, ¿ya? Ahora sí, Lozano, muy bien. Ujú. Ya, muy bien, Casio. Ajá. A ver. Ajá, muy bien, Meléndez. Ujú. Muy bien, Saboya. Claro. Listo. A ver, entonces en este caso viene a ser el 19 de abril del 2013. Esa es la fecha de vencimiento. Aquí vienen tres datos: el lote, la fecha de elaboración y por último tenemos la fecha de vencimiento, que si bien es cierto no se aprecia muy bien, pero sí es un 04. 04. 19 de abril del 2013. ¿Ya? A ver, del segundo. ¿Cuándo es la fecha de vencimiento? Muy bien.
Ajá, muy bien, Bella. Muy bien, Mori. Ujú. Muy bien, Lozano. Muy bien. A ver, a ver. Muy bien, Casio. Muy bien, Lozano. Saboya. Ahí en el primer número te ha, te ha fallado un poquito. Ya, muy bien. Listo, claro. Aquí, si bien, ajá, muy bien. Ahora sí, Saboya. En este caso, ajá, claro, muy bien, espíritu, muy bien. Aquí, por ejemplo, listo, Chisa, muy bien. Está en inglés, claro. Nosotros vemos, ¿no? Que dice, primero está EXP date. Date significa fecha de expiración, ¿no? El 8 de julio de 2016. Esa es la fecha de vencimiento. Aquí, en esta de aquí, en este blister, en el de la mano, en la parte superior derecha. ¿Cuál es su fecha de vencimiento? Ahí sí me lo pueden decir, no hay problema. El 26 de marzo del 2010. 26 de marzo del 2010, claro. Hay que fijarse porque a veces colocan primero el año, después el mes y por último el día, ¿no? Pero no hay año, todavía no puede ser el 2026, ¿no es cierto? Listo, pero en este caso es así, 26 de marzo del 2010. Muy bien. El siguiente, En el año 2016 de junio, el primero. ya ven, se dan cuenta, aquí sí es al revés. Está primero el año, después el mes y por último el día. 1 de junio del 2016. Aquí es bastante específico. O sea, esto quiere decir que a partir ya del 2 de junio ya no se debe usar este material. Inclusive cuando pasan algunos días después de que ha vencido algún insumo médico, se podrán dar cuenta que ya no es lo mismo. Por ejemplo, en los guantes, en las jeringas, inclusive el papel ya no es blanco, el empaque, ¿no? Se vuelve un poco amarilloso, como que se va deteriorando poco a poco, ¿no? Aquí también está en inglés y dice, eh, consumir antes de, ¿no? De preferencia, antes de. ¿Qué fecha? Noviembre del 2012. Noviembre del 2012. Noviembre Ujú, 2012. claro, acá dice caduca, ¿no? En este, Febrero de marzo del 2021. El 2 de marzo del 2 2021, de perdón. marzo El del 2 de 2021. marzo del 2021. muy bien, claro. Ujú. Aquí, en este guante quirúrgico. Abril del 2022. Muy bien. Si bien es cierto, El 4 del 2022, Miss. si bien es cierto, muy bien, Lozano. Si bien es cierto, en este empaque existen muchos símbolos, bastante información.
nosotros tenemos que buscar, en los guantes mayormente viene así, ¿no? Viene el código, el lote. Este símbolo significa que parece una fábrica, significa la fecha de fabricación. Y también este símbolo que parece un reloj de arena significa el tiempo que caduca, ¿no? O sea, la fecha de vencimiento o la fecha de expiración, ¿ya? Nosotros a veces lo buscamos también por medio de este símbolo de reloj de arena, ¿ya? Listo. Aquí, por ejemplo, nosotros podemos encontrar la talla que dice size, ¿no? 6.5, esa es la talla de los guantes quirúrgicos, que pueden ser más, que pueden ser menos. Hay desde la talla 6 hasta la talla 8. 6, 6.5, 7, 7.5, 8, que es el máximo que se comercializa. En los hospitales, bueno, se puede encontrar, bien difícil es encontrar la talla 8, muy, muy difícil, ¿no? En las farmacias. Eso lo dan mayormente en los servicios o en los establecimientos de salud. Ajá. Aquí, por ejemplo, Octubre del 2024. octubre del 2024. Ujú. Aquí dice val, ¿no? ¿Qué significa válido hasta octubre del 2024? Muy bien. Este es un empaque de una jeringa con su aguja. Aquí en esta El 29 de abril del 29 de abril del 2024. Ujú. Muy bien. Aquí está, ¿no es cierto? 29 de abril del 2024. Esa fecha expira esta aguja hipodérmica. Muy bien. Listo. ¿Hasta ahí alguna pregunta con respecto a lo que son los materiales que se utilizan? No, profesora. Muy bien. Vamos a continuar. El test de agitación. ¿En qué consiste el test de agitación? El test de agitación consiste en comprobar si el frasco de vacuna presenta sedimento denso y blanquecino. Si bien es cierto, toda vacuna se puede, al momento de, por ejemplo, cuando son multidosis, al dejarlo en reposo, siempre queda, ¿no? Se tiende a formar un sedimento, o sea, se asienta en la base. Pero al momento de volverlo a mover, a combinar, ¿no? Al momento de agitarlo suavemente, este sedimento tiende a desaparecer. Pero, ¿qué pasa? A ver, vamos a ver. Aquí, con este test, lo que nosotros queremos es comprobar si el frasco de vacuna presenta sedimento denso y blanquecino. ¿Cuál es el procedimiento? Tomar dos frascos de la misma vacuna, uno recién extraído de la refrigeradora y otro que se sospecha que haya sido expuesta a baja temperatura, o sea, que sospechamos que de repente se haya deteriorado, ¿no? Que no haya sido conservado adecuadamente. Muy bien. Ambos ya saben que las vacunas, ¿se acuerdan cuando nosotros hicimos la práctica? Les dije que no se agita como un medicamento, sino se agarra de la parte superior, ¿no? De la parte metálica y empezamos a mover ligeramente o lo movemos en forma de, De un 8. ajá, en forma de 8, claro, ¿no? Sobre la superficie. ¿Por qué? Porque si lo agitamos tenemos el peligro de activarlo, ¿no? Entonces, nosotros agitamos
suavemente ambos frascos. ¿Para qué? Para que se combinen, ¿no? Acuérdense que al estar en reposo siempre tiende a formar un sedimento, un pequeño sedimento. Se asienta. Pero al combinarlo tiene que volver pues a volver a su estado normal. Entonces, si ambos frascos nosotros los combinamos, los movemos, los inmunobiológicos que presentan sedimentación acelerada comparada con otro frasco de vacunas sin duda han sido congeladas y es necesario descartarlas para evitar problemas postvacunales. ¿Qué quiere decir? Que después de hacer ese movimiento, una de ellas todavía permanece con el sedimento, o sea, se ha quedado asentado, esa vacuna ya no sirve, se ha deteriorado. Significa que o se ha congelado o se calentó demasiado esa vacuna, ¿ya? En cambio, la otra que sí se combinó normalmente, volvió a su estado normal, esa vacuna sí sirve, ¿ya? Ese es el test de agitación. Recomendaciones con respecto. Acuérdense que no debemos tapar nuevamente las agujas después de aplicar la vacuna o en el caso que utilicemos una aguja después de la aplicación, después de que haya tenido contacto con el paciente, no volverlas a tapar. Ojo, ni siquiera para desecharlas. Claro, no, porque el peligro ahí constante es que, bueno, una cosa es cuando de repente nosotros estamos con paciencia, nos podemos fijar de repente el momento de tapar, de colocar el capuchón, ¿no? Pero si tenemos varios pacientes, si tenemos, ustedes saben que a veces las mamás son exigentes, entonces nosotros por el apuro podemos cometer el error del momento tapar, de hincarnos, como el capuchón es transparente, podemos pensar que la aguja está dentro del capuchón o de la tapa, pero no es así. Y da la casualidad que, uy, nos pincha. Y hasta con un simple pinchazo podemos contagiarnos alguna enfermedad, ¿ya? Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Claro que cuando de repente algunos me dirán, pero si solamente he diluido el medicamento, la vacuna, pero tú no sabes si de repente, ya está bien, no ha tenido contacto con el paciente, ¿no? Pero si de repente tú tienes alguna reacción alérgica a esa sustancia, entonces también puedes generar alguna reacción, ¿no? Con ese pinchazo. Tampoco otra de las cosas que debemos hacer es retirar la aguja. Como la aguja, algunas agujas están en la jeringa solamente sobrepuestas, como en el caso de las jeringas de 1 mililitro, no vienen para enroscar y hay otras que sí se enroscan para poder asegurarlas. Entonces, no intentemos retirarlo, ¿ya? No intentemos sacarlo y mucho menos destapado, ¿ya? Utilizar las cajas de seguridad. Estas son las cajas que les decía que son, o como su compañera en la anterior clase nos dijo, esos tachitos rojos, ¿no? Que también son de plástico duro, también sirve, ¿no? Pero aquí utilizamos este tipo de materiales para poder desechar las jeringas y las agujas, ¿no? Muy bien. ¿Se puede utilizar las galoneras? Estas son las galoneras. Obviamente tenemos que identificarlas, tenemos que rotularlas para que los demás sepan que es para poder eliminar material punzocortante, ¿no? Se puede utilizar galoneras o envases de plástico de boca ancha, porque si bien es cierto, puede pasar la aguja de 1 mililitro, pero las jeringas de 1 mililitro, pero otras jeringas tienen estas alas de sujeción
un poco más anchas y a veces no pasa si esta boca es angosta, ¿no? Para no estar forzando también al momento de desechar las jeringas. Ya ven, miren, por ejemplo, esta es una galonera y le han colocado, le han rotulado, ¿no? Específicamente que es material contaminado. Este es el logo que se utiliza y específicamente para material cortopunzante. No utilizar los depósitos de basura para eliminar las jeringas. Uf, totalmente descartado. No, ya. Porque nosotros también tenemos que recordar que bajo nuestra responsabilidad también está el personal de limpieza. El personal de limpieza confía mucho en nosotros y viene y saca la bolsa y justo da la casualidad que hay una aguja mal tapada y se puede pinchar, ¿no? Se puede contaminar. Listo. Los equipos que nosotros utilizamos en inmunizaciones vienen a ser los siguientes. El primero viene a ser el coche de medicación. Aquí nosotros preparamos las vacunas, aquí colocamos nuestros materiales también para poder tenerlos a la mano cerca de la camilla o del lugar donde nosotros vamos a vacunar, ¿no? El coche de medicación. Bueno, nosotros conocemos la mesa auxiliar, como la mesa auxiliar. La mesa auxiliar la conocemos, no sé si ustedes habrán visto en los hospitales, el paciente donde come, eso nosotros lo conocemos como mesa auxiliar. Este para nosotros es el coche de medicación, ¿no? Y ustedes ven que aquí pueden colocar, por ejemplo, en la pata de esta mesa, pueden colocar la galonera, la pueden amarrar ahí, ¿no? Y está a la mano para poder desecharlo también. Podemos colocar aquí debajo las cajas de bioseguridad y aquí encima pues nuestro material, ¿no? Podemos. Listo. Después, y como ustedes ven, tiene rueditas para poder nosotros pues trasladarlo fácilmente. En este caso aquí podemos observar los termos, que viene a ser como un cooler. Existen variedades de termos, pero este de aquí es el que más utilizamos, ¿no? Porque tiene un tiempo de vida para las vacunas amplio. Este es el que nosotros trasladamos para poder recoger las vacunas. Este es el que utilizamos para poder salir a las campañas de vacunación. ¿Y de qué consta? Es así como un cooler, tiene las paredes gruesas, ¿no? Que permite conservar la temperatura dentro de ella. Porque la tapa, cuando tú colocas la tapa, prácticamente se sella. Y algo que tú puedes hacer para poder asegurar, inclusive para evitar sacar la tapa, en este caso, por ejemplo, lo que viene a ser en este caso viene a ser colocar esta asa hacia un lado, o sea, lo asegura, ¿no? No, la mesa de mayo solamente la utilizamos en lo que es sala de operaciones. O sea, en diferentes áreas toma diferente nombre. Listo. Listo. Entonces, en este caso, como les digo, este es el termo. Aquí tenemos el portatermo también, porque a veces el hecho de que nosotros estemos cargando con el termo solamente con la mano, a veces pesa, porque nosotros cuando vamos a recoger vacunas, lo recogemos para todo el mes. No es que recojamos cada semana, todos los días, no. Vamos a lo que viene a ser la DISA,
ya a la Dirección de Salud para recoger las vacunas. Hay una persona encargada ahí que nos va a decir, ya, ¿cuántas vacunas requieres? Yo requiero tal vacuna, tal vacuna, tal vacuna. ¿Y de qué depende eso? Y a ustedes los van a mandar a pedir las vacunas. ¿De qué depende eso? Depende del reporte anterior. Todos los meses nosotros emitimos un informe de todas las estrategias. En este caso, en lo que es la estrategia de inmunizaciones, nosotros vamos a colocar un informe de cuántas personas han sido vacunadas, separados por cada vacuna. ¿Cuántos se han vacunado, por ejemplo, de BCG, de pentavalente, de IPV, así, ¿no? ¿Cuántas personas han sido inmunizadas? Ya saben, ojo, que es diferente. Vacunadas es cuando se han puesto cualquiera de las dosis, pero inmunizadas es cuando ya terminaron todas sus dosis. Ya, por ejemplo, en la pentavalente, ¿cuándo serían inmunizados? ¿A qué edad? ¿A qué edad? No, todavía. Ese ahorita la voy a mencionar, Vela, la chismosa. Este solamente es como un bolso, ¿no? Para llevar lo que es el termo. Para que, como tiene asas, entonces podemos llevar inclusive 2 termos y no nos va a fastidiar, ¿no? Y podemos, inclusive este portatermo, lo podemos llevar a los que son las campañas de vacunación, porque fíjense, aquí tiene otros bolsillos para colocar el resto de materiales. Podemos colocar torundas de algodón, podemos colocar nuestro jabón en gel, podemos colocar lo que es el alcohol, podemos colocar jeringas, ¿no? Así varias cositas. Tiene varios compartimientos. Muy bien. Listo. Entonces, en este caso, aquí, acuérdense, la cantidad de vacunas que nosotros vamos a pedir es de acuerdo al reporte anterior, ¿ya? De acuerdo a los vacunados y de acuerdo a los inmunizados. En algunos casos todavía se sigue utilizando lo que es el termómetro, aunque el termómetro, si bien es cierto, es bastante útil, pero nosotros quizá lo podemos manipular para evitar problemas, para evitar sanciones. Nosotros podemos decir que el termómetro estuvo a una determinada temperatura. ¿A qué temperatura tienen que estar las vacunas? ¿Entre cuánto y cuánto? ¿Entre qué temperaturas tienen que estar? A ver, ya no se acuerdan. ¿Cuáles son las temperaturas que deben estar las vacunas? ¿Mm? Uy, ay, ay, eso amerita a que se les tome de nuevo el examen. 8 grados, ¿no, profesora? De -2 grados No, a 6 mil. no, menos no, entre 2 a 8 grados. Si decimos -2, significa bajo cero. Congelado, ¿no? A Va a eso estar estaría congelado. congelada, no. Tiene que estar entre 2, esa es la conservación normal. Entre 2 grados, ¿ya? Aquí, entre 2 grados hasta 8. Listo, ¿ya? Entonces, ojo, hay que tener en cuenta eso. Nosotros no podemos colocar menos de 0 grados, porque eso significaría que la vacuna se congeló y que ya no sirve. Tiene que estar entre 2 a 8. Muy bien. Otro de los equipos que también utilizamos bastante vienen a ser las congeladoras. Las congeladoras de tipo Ice Liner. Así, Ice Line, así se llama, Ice Line. Las Ice Line son las mejores congeladoras que nosotros podemos utilizar para poder preservar las vacunas y para colocar los paquetes fríos. Normalmente tenemos 2 congeladoras, una en la que se colocan los biológicos y otra en la que se colocan los paquetes fríos. Sí, deben tener esto, ¿no? Porque, y aquí en esta parte inferior hay como una especie de pantallita, ahí
Esto va a verificar la temperatura. Nosotros cuando ingresamos a nuestro turno, antes de hacer cualquier cosa, lo primero que nosotros tenemos que hacer es verificar nuestra temperatura, antes de abrirlo inclusive, ¿ya? Ahí nosotros vamos a tener bien guardadas en unas rejillas, porque no está al fondo tampoco de la congeladora. En unas rejillas están las vacunas y sus diluyentes, dependiendo del tipo de vacuna, ¿no? Después también tenemos los paquetes fríos. Ojo, otros les dicen pilas, ¿no? Comúnmente se le conoce como pilas, pero su nombre correcto viene a ser los paquetes fríos. Estos paquetes fríos tienen agua o tienen un contenido dentro para poder mantener la temperatura. Ojo, estos paquetes fríos, por ejemplo, cuando nosotros vamos a ir a recoger vacunas o cuando vamos a sacar las vacunas dentro de nuestro turno, tenemos que colocar estos paquetes fríos dentro del termo. El termo solo no conserva la temperatura entre 2 a 8, sino que tenemos que colocar estos paquetes fríos, ¿ya? Estos paquetes fríos sirven por cada turno. Hay que lavarlos, hay que limpiarlos. Estos, por ejemplo, de aquí están sellados. El contenido no se le cambia. Lo que se le cambia es a los que vienen con tapa. Eso sí, se les cambia cada cierto tiempo. Todos los días hay que cambiarles de contenido, de agua, ¿ya? O si tenemos agua destilada, en buena hora. Agua destilada es lo que se le introduce en este paquete, ¿ya? Al colocarlo a la congeladora, eso obviamente sí se va a congelar, ¿no? Se va a volver hielo, sí. ¿Por qué? Porque el congelador de los paquetes fríos tiene otra temperatura. Eso normal, no hay problema. Si se congela, esa es la idea, de que se forme hielo. Ya después, más adelante, en otra clase, les voy a enseñar cómo es que porque ustedes tienen que colocar los paquetes fríos. Tienen que saber cuál es el momento correcto en el cual ya pueden colocar los paquetes fríos dentro del termo, ¿ya? Pero esto va a durar para todo tu turno. Dura todo tu turno. Por ejemplo, si tú entras a las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, tus 6 horas, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Y también utilizamos el famoso Data Lawyer. El Data Lawyer viene a ser lo que les dije la anterior vez, ¿no? El famoso chismoso. Porque esto que parece un envase es chiquitito nada más. Es un USB. Esto se coloca tanto dentro del congelador como dentro del termo. Cuando llega tu turno, aparte de poner los paquetes fríos y tus vacunas, también tienes que poner tu Data Lawyer. El Data Lawyer, ¿qué usos tiene o para qué sirve? Sirve para poder verificar la temperatura a la cual se conservan tus vacunas dentro del termo. Acuérdense que dentro del termo sí tiene que estar puede estar entre 4 a 8 grados, ¿no es cierto? La temperatura, no hay problema, con tal de que no llegue a los extremos, ¿no? Que no llegue hasta 8 grados, eso sí. Esto lo tienes que hacer todos los días, colocarlo sin falta en cada turno, todos los días. Tú puedes presentar un informe con una temperatura que estuvo las vacunas a una temperatura de 3 grados, pero cuando el especialista te pide el Data Lawyer, lo conecta a la computadora y ahí sale todito el gráfico de todo el mes para comprobar si tus medidas, lo que tú has registrado, está en lo correcto. Así, o sea que no puedes alterar el Data Lawyer. Inclusive sale hasta cuántas veces has destapado el termo. Si has destapado inclusive hasta por las puras, va a quedar registrado, ¿ya? Entonces no nos podemos jugar con el Data Lawyer. ¿Por qué? Porque el Data Lawyer va a verificar exactamente
para llevar un control de la cadena de frío, para que no se alteren estas vacunas. Porque si estas vacunas se alteran y nosotros colocamos las vacunas alteradas, obviamente que no estamos inmunizando, no estamos vacunando. Estaríamos poniendo cualquier cosa menos vacuna, ¿no? Listo. Entonces, estos son los equipos que nosotros vamos a utilizar. El Data Lawyer se presenta mensualmente junto con el informe. También no es todos los días. Esto se presenta de manera mensual. Y el especialista va a descargar al mes todo el informe del Data Lawyer, cómo ha pasado todo el mes, ¿no? Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Listo. A ver, ciertos errores que pueden suceder. Por ejemplo, tenemos el utilizar una inyección no estéril. Por ejemplo, reutilizar una jeringa, el uso de jeringas que no aseguren una adecuada esterilidad. Ya saben qué partes, cuando ustedes abren las jeringas, qué partes no deben de tocar, ¿no? Que la vacuna o el diluyente haya estado contaminado porque de repente dentro del congelador colocaron otros alimentos, bebidas, qué sé yo. Eso se contamina, es peligroso, ¿ya? Utilización de vacunas liofilizadas mayor del tiempo indicado de uso. Las liofilizadas mayormente duran, ¿cuánto tiempo? ¿Cuántas horas? Las que ya son reconstituidas, ¿cuánto tiempo dura? 6 horas. 6 horas, muy bien, 6 horas como máximo, ¿no? Entonces no podemos utilizar más del tiempo indicado. Listo. También otros errores que se puede cometer y que hay que evitar es la reconstitución con el diluyente incorrecto. Hay que leer, por eso siempre hay que verificar. Los diluyentes vienen muy parecidos. Por ejemplo, en el caso de la triple viral, la SPR, el diluyente es muy parecido al de la fiebre amarilla, a la AMA, ¿no? Entonces, de repente, yo uso el diluyente de la AMA en la SPR. No, hay que tener cuidado, ¿ya? Siempre hay que leer. Y reemplazo de la vacuna o el diluyente con un fármaco. No, por ejemplo, no podemos diluir alguna vacuna con agua destilada o con agua para inyección. No. Por eso es específico que cada vacuna tiene su propio diluyente. Otro de los errores que se puede cometer, quizá, ¿no? Y que hay que evitar, viene a ser, por ejemplo, una inyección en el lugar equivocado. Por ejemplo, la BCG, como ustedes bien saben, la BCG se aplica por vía subcutánea, no, tiene que ser por vía intradérmica. Pero si nosotros lo colocamos por vía subcutánea, puede presentar otra reacción o por el contrario, no va a generar ninguna, ninguna inmunidad, ¿no? La DPT, la DT o la TT. La DPT viene a ser la difteria, pertusis y tétano. La DT es la diftotetánica y la TT significa toxoide tetánico. Si se coloca demasiado superficial, esta tiene que ser por vía intramuscular profunda, ¿ya? Intramuscular profunda. O sea, o bien en el brazo o bien en el brazo, ¿no? Mayormente se utiliza en el brazo. Hay que tener bastante cuidado. Ya, si lo colocamos muy superficial y queda acumulado en la vía subcutánea, puede generar alguna infección, puede generar absceso, ¿no? Y definitivamente no se puede inyectar ninguna vacuna en la nalga. Ya saben que las vacunas en niños y en adultos vienen a ser o bien en el muslo o bien ¿en dónde más? Brazo. En el Brazo. brazo, El claro, brazo. ¿no es cierto? En el brazo. Ujú. Muy bien. Listo.
También otro de los errores es el transporte y almacenamiento incorrecto de las vacunas. Eso lo vamos a ver en lo que es cadena de frío, no se preocupe. Y no hacer caso a las contraindicaciones. O sea, si se le vacuna, por ejemplo, a un niño que haya estado enfermo, que haya estado con fiebre, podemos complicar la situación, ¿ya? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta también. Muy bien. Y estos son pues los eventos que pueden suceder, por ejemplo, una infección, una sepsis, ¿no? Inclusive hasta la muerte. Por eso es que hay que tener cuidado. Un absceso, que la vacuna sea ineficaz, o sea, no sea efectiva, una reacción, absceso local, daño al nervio ciático si es que lo aplicamos en la nalga, que la vacuna esté congelada, ¿no? Se haya congelado, o una reacción grave. Esos son los eventos que pueden suceder. Muy bien. Frascos abiertos multidosis. Esto ya lo hemos visto, pero es importante que nosotros lo repitamos para poder saber cuáles son las que duran y cuánto tiempo. Solamente en el caso de las multidosis, porque ya sabemos que las monodosis solamente en el instante se aplican y se desecha, ¿no? El frasco. Así que en eso no hay ningún problema. Por ejemplo, ¿qué inmunobiológicos tenemos? Multidosis. Tenemos la BCG. ¿Para qué era la BCG? Formas graves de la TBC, Miss. Formas graves de la TBC. Muy bien. ¿Ya? Formas graves de la TBC. La SR Sarampión. y, C. Sarampión y rubiola. rubiola. Muy bien. La SPR, ¿para qué es? Papera y rubiola. Papera. Ajá, Sarampión, sarampión, papera y papera y rubiola. rubiola. Muy bien. ¿Y la AMA? Fiebre amarilla. Fiebre Ujú, amarilla. muy bien, contra la fiebre amarilla. Perfecto. Entonces, esas son las vacunas que vienen liofilizadas, ¿no? Vienen liofilizadas y ya como ustedes lo han mencionado, solamente duran 6 horas después de su reconstitución. Las diluimos y exactamente hay que poner la hora a la cual se está diluyendo. A las 7 de la mañana, 8 de la mañana, 9 de la mañana. Entonces, ¿hasta qué hora va a durar? Son 6 horas. Ya todos sabemos eso, ¿no? Y específicamente vienen a ser estas vacunas. Muy bien. Después tenemos también otros frascos que son multidosis, como la BOP o la APO, que también la conocemos así, ¿no? ¿Para qué es? La APO La poliomielitis. Poliomielitis. contra la poliomielitis. Ajá. La IPV Poliomielitis también. también, muy bien. Solamente que esta es por vía oral y esta es por vía intramuscular, ¿no? La DPT, Difteria, tosferina y tétano. tétano. muy bien. Difteria, tosferina y tétano, o pertussis, ¿no? La DT, que es la diftotetánica para adulto, difteria y tétano, muy bien. La diftotetánica pediátrica, difteria y tétano para niños. Y la HVB, que viene Hepatitis B adultos. hepatitis B, muy bien. Entonces, estas son multidosis, pero estas duran hasta 4 semanas. 4 semanas. Pongo la fecha en la cual la he aperturado porque tiene para varias dosis. Por ejemplo, la APO tiene para 20 dosis, la HVB tiene para 20 dosis, ¿no? La DT tiene también para 20 dosis, la DPT por consiguiente, así. Entonces, las que ya vienen diluidas, las que ya vienen en líquido, en grandes cantidades, multidosis, duran hasta 4 semanas. Pongo la fecha y ya sé hasta qué fecha va a durar. Si la he aperturado hoy día, 2 de noviembre, va a durar hasta
¿Hasta cuánto Hasta el dura? 2 de diciembre. Hasta el 2 de diciembre. Muy bien. Ahora, condiciones. Siempre y cuando se cumpla con las siguientes condiciones. Primero, verificar la fecha de vencimiento, FV, ¿no? Fecha de vencimiento. Siempre hay que estar atentos a esto. Segundo, cumplir con la cadena de frío, que después vamos a ver esto. Que el vial de la vacuna no haya sido sumergido en agua. No, que no haya tenido contacto con agua. Si bien es cierto, cuando la vacuna la sacamos del congelador, va a generar de todas maneras unas pequeñas gotas de agua, pero eso es normal, pero no que haya tenido contacto con cantidades de agua, cantidades abundantes de agua, ¿no? Y que se utilice una técnica aséptica. O sea que nosotros siempre antes de introducir la aguja limpiemos, ¿no? El jeve donde se va a introducir la aguja, que solamente lo toquemos de la parte metálica para poder cargarlo, no del cuerpo del vial. Muy bien. Ya sabemos los 5 correctos y esto ya lo pasamos, ¿no? La regla de los 4 yo también hay que tener en cuenta. ¿Qué significa? Yo preparo, yo administro, yo registro, yo respondo. Yo. A mí nadie me obliga a realizar algún procedimiento. Yo lo hago por propia convicción y por lo tanto, toda acción tiene su consecuencia. Si yo cometo algún error, entonces tengo que responder por ese error, ¿no? Por eso es que tengo que prepararme y saber específicamente qué es lo que estoy haciendo. Muy bien. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? No, profesora. No, Miss. Listo. Vamos entonces ahora con esta parte que sí requiere un poquito más de explicación acerca de las jeringas y agujas, especialmente con las de 1 mililitro. Es importante de que ustedes conozcan. Claro, esto yo lo explico normalmente en tercer semestre, pero ya aprovechando para que ustedes ya sepan, ¿no? Porque si bien es cierto, en esta etapa no administran insulina, pero para que ustedes vayan comprendiendo, porque hay muchos profesionales de la salud que tienen ciertas confusiones con esta parte y se equivocan y pueden generar alguna negligencia, ¿ya? Es bastante peligroso. Muy bien, entonces vamos a explicar con respecto a las jeringas. Me voy a quedar solamente en las jeringas en una parte y el lunes ya continuamos. Para el día lunes no se olviden, por favor, acuérdense, ahí está en el Classroom, ya están las indicaciones acerca de la última práctica que hemos hecho. Todos tienen que hacer su video de lavado de manos social, perdón, clínico, y me lo envían por el medio que ustedes se les haga más fácil, ¿ya? Pero para los que faltan solamente, porque ya apunté los alumnos que sí hicieron en clases la reconstitución de los medicamentos liofilizados, entonces ellos ya no me envían su video haciendo el procedimiento, ¿no? Solamente los que faltan. Acuérdense que mayor peso en este curso es la parte práctica. Por favor, no dejen de enviar. Y aún así hay algunos que sus actividades no las han enviado con anterioridad. Las voy a recibir, miren, no falta mucho. Nosotros tenemos, si bien es cierto, tenemos hasta diciembre, pero el tiempo se pasa rápido. Ya, no se confíen. Listo, entonces, Profesora, sí, dime. ¿le va a subir su video que hizo de las prácticas? Está, hija, ya está. Sí, profesora. Sí, ya está en el Classroom ya. ¿Verdad, Lozano? ¿Tú ya lograste ver?
Lozana me escribió todo el día. Sí, Miss. Sí, el día lunes me Sí, escribió todo Miss, el día. pero lo que pasa es que ayer recién había llegado en el Claro, solamente había enviado el trabajo para presentar. Y ya, pues, Miss, yo No, ayer recién lo había hecho también, como me he acordado los pasos, le he hecho, Miss. Ya también tengo ya, mi video, no. solamente me falta Es enviarlo, nada que los más. días lunes yo trabajo hasta tarde, ese día yo trabajo hasta las 10 de la noche, por eso, así de corrido. Entonces por eso es que no lo pude enviar y lo subí plan de 11, 12 casi de la noche, claro. Entonces ya, pero ya está ya. Sí, Miss, gracias. Listo, a ver, vamos a empezar con lo que es jeringa, ¿ya? Concepto de jeringa. Listo. Concepto de jeringa. Viene a ser un instrumento que nos sirve para aspirar o introducir líquido. Claro que normalmente lo utilizamos para inyectar, ¿no? Para poder introducir. Eh, pero también lo utilizamos para poder sacar algún fluido del cuerpo, por ejemplo, sangre, ¿no? Cuando se hace o se piden muestras de sangre, también utilizamos las jeringas. Estas jeringas vienen envasadas en una bolsa de silicón hermética, que quiere decir que ya previamente están esterilizadas, o sea, está libre de todo microorganismo. Por lo tanto, cuando nosotros los aperturamos, tenemos que hacerlo con mucho cuidado para evitar la contaminación. Es muy claro que solamente se utiliza una sola vez para evitar los riesgos de infecciones entre varios pacientes, ¿no? Aunque antes, miren, inclusive, no sé si ustedes de repente habrán visto o les habrán contado sus familiares, antes se utilizaba bastante las jeringas de vidrio. Las jeringas de vidrio lo único que se hacía era lavarlas bien después de utilizarlas y se esterilizaba, ¿no? Así como cualquier material quirúrgico. Antes también se utilizaba, pero después, debido a la enfermedad del VIH, se prefirió utilizar las jeringas ya de un solo uso, ¿no? Que vienen a ser pues ya de un material de plástico, es plástico prácticamente, ¿no? Pero viene hermético y eso es lo que nosotros tenemos que verificar cuando vemos una jeringa, que todo su empaque esté totalmente sellado, que no esté deteriorado por dentro, que no tenga humedad, que la fecha de vencimiento también es importante verificar, ¿ya? Existen varios tamaños de jeringa. Tenemos desde las más pequeñas con la capacidad de 1 mililitro. También se le conoce como CC. Ojo, viene a ser lo mismo, ¿ya? No hay ningún problema si de repente ustedes encuentran jeringas que dice CC, que significa centímetro cúbico, o ML, que significa mililitro. Ambas vienen a ser unidades de medida en los líquidos, ¿ya? No hay problema. Se emplean sobre todo para la administración de insulina a pacientes diabéticos hasta las mayores con capacidad de 50 mililitros. Sí hay jeringas de 50 mililitros,
pero ya después vamos a ver para qué sirve cada una, ¿no? Las más usuales que se utilizan son las de 2 mililitros y las de 5 mililitros. Ojo, aquí en lo que son vacunas, nosotros utilizamos la de 1 mililitro. También, no solamente para lo que es administración de insulina, sino también para poder administrar lo que es las vacunas. Vamos a ver, ¿ya? Ah, ya, muy bien. Muy buena pregunta, Vela. ¿Cuál es la diferencia entre la jeringa de tuberculina y la jeringa de insulina? Perfecto. La jeringa de insulina siempre van a ver que dentro de sus medidas los números vienen de 10 en 10. Viene desde 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Pero su medida viene en UI, que significa unidades internacionales. Cuando ustedes vean así, recuerden, cuando vean que viene 10, 20, UI, significa que es una jeringa de insulina, porque es las medidas que nosotros utilizamos para poder cargar las insulinas. En las recetas médicas dice administrar al paciente 15 UI. Ya, entonces ya ustedes pueden ubicar fácilmente lo que es las unidades internacionales, porque en esa medida viene la insulina, ¿ya? En cambio, la jeringa de tuberculina viene en mililitros o centímetros cúbicos, pero ya no viene de 10 en 10, viene 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 y viene 1.0 mililitro o centímetro cúbico, ¿ya? Esa es la diferencia. Pero que yo puedo aplicar la insulina con una de tuberculina, sí, sí la puedo aplicar. Y puedo administrar otro líquido con la de insulina, también. Solamente que debo saber las equivalencias. Y eso es lo que me va a demorar un poquito más de tiempo para poder explicarles para que ustedes me entiendan. Entonces, hasta aquí nomás nos quedamos para que no se les haga en la cabeza, se les haga un lío. Ya cuando el lunes regresemos fresquitos ya a primera hora, entonces ahí explico acerca de lo que es las medidas de las jeringas. Pero por último les voy a mostrar la jeringa que les estaba mencionando, que era la jeringa con aguja retráctil, ¿ya? Esta de aquí, miren, fíjense, dense cuenta, ya se puede observar la imagen, ¿verdad? Sí, Sí, profesora. Ya, a ver, miren, fíjense cómo es la jeringa con aguja retráctil. No tiene sonido, así que no hay problema. Ya viene ya la aguja directamente unida con la jeringa. Nosotros cargamos la cantidad que requerimos y vamos a inyectar. Perfecto. Se inyecta lentamente. Muy bien. Y después, ¿qué hacemos? Ya, retiramos y miren, aquí va a presionar el émbolo y fíjense, la aguja retrocedió. Ahí lo va a mostrar en cámara lenta para que lo puedan ver. Miren, ya no hay problema. Esa clase de... Miren, Sí, visto yo eso. miren, cómo es. Exacto, ahí está. Voy a Se volver a guarda así de repetir. fácil, ¿no, Miss? Ajá, exacto. ¿Por qué? Miss, Porque tiene eso, un... eso le utilizaban así, o sea, cuando acá, bueno, que en la parte de la selva, cuando estaba vacunando para el COVID, Ujú. ya pues a mí me inyectaron con esa vacuna y yo, ¿y qué? ¿Dónde se queda la aguja? Todos pensaban que se había quedado dentro. Exacto, ese es el malentendido que hubo, ¿no? Ajá, exacto. Esas agujas, por ejemplo, las de 1 mililitro son las que nosotros usamos así, con aguja retráctil.
y como se habrán podido dar cuenta, se presiona un poco más, después que ya has inyectado, claro, presionas un poco más fuerte el émbolo y automáticamente, como tiene un sistema, como una especie de resorte, entonces automáticamente la aguja retorna hacia el cilindro de la jeringa, hacia la jeringa. Entonces, ya no hay ningún peligro, ningún riesgo de hincarse, no va a ocurrir ningún accidente, ¿no? Y sería excelente que todas las jeringas vengan así, de esa manera, pero bueno, pues solamente tenemos para las vacunas. Y ustedes vieron, por ejemplo, cuando recién salieron, bueno, nosotros ya estábamos acostumbrados a estas jeringas, las tenemos desde, hace años. Solamente que no vamos a estar pues promocionando, tenemos estas jeringas como si estuviéramos comercializando, ¿no? Sino que se asustaron muchos que, ¿qué es lo que se hacía? En vez de sacarlo, o sea, ya no lo sacábamos, sino que automáticamente para evitar el trauma dentro del cuerpo de la persona presionábamos el émbolo y la aguja ya se guardaba, pues, ¿no? Solito. Y cuando ya la persona, cuando el personal de salud ya sacaba la jeringa nada más, todos decían, Dios mío, ya nos instalaron el chip, que sí, que la aguja se quedó dentro, que nos van a matar. Pensé de la bestia, decía Miss. Ay, Dios santo, tantas cosas. Que sí, qué barbaridad, que nosotros los del personal de salud estábamos confabulados para poder hacer daño a la gente. Así que malos que somos, ¿no? Bueno, en fin. Esta aguja, profesora. ¿Cómo? Recién para mí veo esta aguja, para mí es nuevo esto. Es nuevo, claro, para muchos de ustedes, sí. A mí ya me han inyectado con eso, Miss. Claro, ya eso lo hemos utilizado con la vacuna contra el COVID. Ujú. Sí, con esa jeringa se desecha, sí, 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 sí. Ya ahí se desecha, como nosotros utilizamos las cajas de seguridad, ya de bioseguridad, entonces ya, pero el riesgo pues de que se hinque a alguien más es menor, pues ya no va a salir, por más que tú hagas fuerza, tendrías que destruir completamente la jeringa para poder ver la aguja, ya no sale para nada, ni por accidente, ¿no? Listo, muy bien. Entonces ahí nomás nos quedamos, chicos. Ya después el día lunes continuamos, ¿ya? Muy bien, a ver si han ingresado, por favor, los siguientes alumnos: Alfaro, Bazán, Blas, Moreno, Tananta, Villamizar. Presente, Miss. Listo, muy bien. Ya está. Siguen de vacaciones, profesora, los demás. Ah, sí, imagínate. Han agarrado el feriado largo. Recontra largo. Es que no dicen que hoy día es el día de todos los santos, ya se lo agarraron como santo, pues hasta hoy día. Así es mi día, Miss. ¿Ah? Sí, Bella, sí te tomé en cuenta, sí leí tu mensaje cuando ingresaste. Listo, muy bien. Entonces ya nos encontramos el día de mañana, ya para lo que es técnicas educativas en salud. Muy bien. Vamos a seguir con el trabajo de lo que es el árbol de problemas para poder completarlo, ¿ya? Muy bien, chicos, que tengan un muy bonito día. Nos vemos Ya, mañana. Miss, hasta Cuídese, luego. profesora. Cuídate. Gracias, profesora. Cuídese. Bendiciones. Muchas gracias. Cuídense también.